El cerco de Rodas. La victoria sobre los turcos por los caballeros hospitalarios en Rodas en 1480 a través de la intercesión de Nuestra Señora. Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, el último remanente del Sacro Imperio Romano, cayó al azote de Europa, el sultán Mehmed II, en el año 1453. Esta noticia terrible era casi imposible creer en el resto de la cristiandad, pero fue tristemente cierto, y Constantinopla se convirtió en la nueva sede del Imperio Otomano. A pocos años más tarde, Pierre de Aubusson fue gran maestre de los hospitalarios, los caballeros de San Juan, que vive en la isla de Rodas. Él y sus caballeros eran opositores incansables del Islam, han jurado hacer todo lo que esté a su alcance para luchar contra ellos. Después de haber hecho la isla de Rodas su casa, los caballeros acosados carriles otomanos de envío y ayudaron con los ataques contra el Imperio Otomano. En el año 1479, de Aubusson negado a rendir homenaje a Mehmed a cambio de la paz, y además, tuvo la audacia de seguir hostigando rutas de navegación del sultán. El gran maestro continuó trabajando en las fortificaciones masivas de Rodas mientras esperaba el asedio de Rodas que sabía que pronto llegará. Sus paredes eran fuertes, pero el gran maestro tenía solo unos cientos de caballeros y unos 2,000 nativos para defenderlos. Mehmed no se deje intimidar por las defensas cristianas en Rodas, porque tenía enormes cañones y basiliscos que tenían agujeros malditas en las paredes gruesas de Constantinopla. También tenía más de 70,000 hombres en su ejército, y él estaba decidido a acabar con esa morada de los hijos de Satanás, como se refirió a los caballeros católicos de Rodas. El cerco de Rodas comenzó con un tremendo bombardeo en la torre de San Nicolás. Gran maestro Pierre de Aubusson no se dejó intimidar cuando preguntó, ¿qué es más sagrada que la defensa de la fe? ¿Qué es más feliz que la de luchar por Cristo? Las infracciones fueron finalmente hacen en las paredes, y de los musulmanes sin descanso intentaron correr a través de las brechas. Muchos de los turcos tuvieron que ser forzados a atacar las defensas, ya que sus comandantes les azotaron adelante con látigos y cadenas. El Genízaros, sin embargo, no tiene por qué ser instado, porque eran mejores tropas del sultán. Eran guerreros hasta la médula, y avanzaron sobre los cuerpos caídos de sus compañeros, deseosos de cruzar espadas con los caballeros católicos. Por último, la torre de Italia comenzó a desmoronarse desde el asalto terrible, y grandes brechas se abrió en la pared. El Basi-Bassoux y Genízaro se precipitó en la brecha, la colocación de la norma del Islam por encima de la torre. El testigo de este acto, el gran maestro se precipitó en el incumplimiento, junto con algunos de sus excelentes caballeros. Howling y furiosa como locos, la Genízaros pulsa el asalto, por los caballeros parecían demasiado pocos para estar en contra de la ola tras ola de miles de guerreros de élite. Sin embargo, el gran maestro de pie, insensible de las heridas que recibió a cambio de la carnicería que causó entre los guerreros musulmanes fanáticos. Luchando con palas rotas y muescas ejes, los caballeros de San Juan continuó para mantener la brecha, la tala de todo aquel que se acercó a ellos, hasta que un enorme genízaro se levantó y arrojó una lanza con todas sus fuerzas directamente en el gran maestro. Impulsado a una velocidad increíble, la punta de acero afilada fácilmente atravesado la coraza de Aubusson, perforando su pulmón. El gran maestro descendió por debajo de un torrente de piratería cuchillas como los caballeros lucharon para arrastrar su cuerpo de la refriega. El cerco de Rodas. La victoria sobre los turcos por los caballeros hospitalarios en Rodas en 1480 a través de la intercesión de Nuestra Señora. Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, el último remanente del Sacro Imperio Romano, cayó al azote de Europa, el sultán Mehmed II, en el año 1453. Esta noticia terrible era casi imposible creer en el resto de la cristiandad,
pero fue tristemente cierto, y Constantinopla se convirtió en la nueva sede del Imperio Otomano. A pocos años más tarde, Pierre de Aubusson fue gran maestre de los hospitalarios, los caballeros de San Juan, que vive en la isla de Rodas. Él y sus caballeros eran opositores incansables del Islam, han jurado hacer todo lo que esté a su alcance para luchar contra ellos. Después de haber hecho la isla de Rodas su casa, los caballeros acosados carriles otomanos de envío y ayudaron con los ataques contra el Imperio Otomano. En el año 1479, de Aubusson negado a rendir homenaje a Mehmet a cambio de la paz, y además, tuvo la audacia de seguir hostigando rutas de navegación del sultán. El gran maestro continuó trabajando en las fortificaciones masivas de Rodas mientras esperaba el asedio de Rodas que sabía que pronto llegará. Sus paredes eran fuertes, pero el gran maestro tenía solo unos cientos de caballeros y unos 2,000 nativos para defenderlos. Mehmet no se deje intimidar por las defensas cristianas en Rodas, porque tenía enormes cañones y basiliscos que tenían agujeros malditas en las paredes gruesas de Constantinopla. También tenía más de 70,000 hombres en su ejército, y él estaba decidido a acabar con esa morada de los hijos de Satanás, como se refirió a los caballeros católicos de Rodas. El cerco de Rodas comenzó con un tremendo bombardeo en la torre de San Nicolás. Gran maestro Pierre de Aubusson no se dejó intimidar cuando preguntó, ¿qué es más sagrada que la defensa de la fe? ¿Qué es más feliz que la de luchar por Cristo? Las infracciones fueron finalmente hacen en las paredes, y de los musulmanes sin descanso intentaron correr a través de las brechas. Muchos de los turcos tuvieron que ser forzados a atacar las defensas, ya que sus comandantes les azotaron adelante con látigos y cadenas. El Genízaros, sin embargo, no tiene por qué ser instado, porque eran mejores tropas del sultán. Eran guerreros hasta la médula, y avanzaron sobre los cuerpos caídos de sus compañeros, deseosos de cruzar espadas con los caballeros católicos. Por último, la torre de Italia comenzó a desmoronarse desde el asalto terrible, y grandes brechas se abrió en la pared. El Basi-Basoux y Genízaro se precipitó en la brecha, la colocación de la norma del Islam por encima de la torre. El testigo de este acto, el gran maestro se precipitó en el incumplimiento, junto con algunos de sus excelentes caballeros. Howling y furiosa como locos, la Genízaros pulsa el asalto, por los caballeros parecían demasiado pocos para estar en contra de la ola tras ola de miles de guerreros de élite. Sin embargo, el gran maestro de pie, insensible de las heridas que recibió a cambio de la carnicería que causó entre los guerreros musulmanes fanáticos. Luchando con palas rotas y muescas ejes, los caballeros de San Juan continuó para mantener la brecha, la tala de todo aquel que se acercó a ellos, hasta que un enorme Genízaro se levantó y arrojó una lanza con todas sus fuerzas directamente en el gran maestro. Impulsado a una velocidad increíble, la punta de acero afilada fácilmente atravesado la coraza de Aubusson, perforando su pulmón. El gran maestro descendió por debajo de un torrente de piratería cuchillas como los caballeros lucharon para arrastrar su cuerpo de la refriega. Por su posición valiente de Aubusson había demostrado que era por lo menos igual a cualquier gran maestro en la historia, pero ahora estaba herido hasta la muerte y no podía hacer más. El asedio de Rodas parecía estar perdido como caballeros de Aubusson luchaban por el lance a la seguridad. Miles de janizaries se apresuraban en la brecha con nadie para detenerlos, y en este punto los caballeros sabían que tomaría un milagro para mantener a Rodas de ser invadido. Un milagro es exactamente lo que consiguieron. De repente apareció en el cielo, una cruz refulgente de oro, por el lado de la cual había una mujer hermosa vestida con prendas de un blanco deslumbrante, una lanza en la mano y un escudo en su brazo, acompañados por un hombre vestido con pieles de cabra y seguido por una banda de guerreros celestiales armados con espadas de fuego.
Fueron las figuras gloriosas de San Juan Bautista, el santo patrón de la Orden de San Juan, San Miguel Arcángel blandiendo su espada desenvainada, y la Reina del Cielo, la Santísima Virgen María, vestida para la batalla. Los turcos volvieron a la vista y corrió en vuelo presa del pánico. Miles cayeron mientras huían, cortados y perseguirán con las infracciones por los caballeros de Rodas y sus aliados celestiales. Perseguido todo el camino de regreso a su campamento, que fue ahora los musulmanes que sufrió la afrenta de tener su bandera de su sultán capturado derrotado. El S.I.G. de Rodas había terminado, y el gran maestro de Aubusson tarde recuperado de sus heridas. Había perdido 231 de sus caballeros, pero eso no era nada en comparación con los miles y miles de guerreros musulmanes que yacían muertos sobre sus orillas. Fue en el año de nuestro Señor 1480 que los caballeros de Rodas habían ganado esta victoria señal sobre los turcos, con la ayuda de la Santísima Virgen, a quien los caballeros considerados siempre después como Nuestra Señora de la Victoria. Renovaron su dedicación a ella que habían aparecido en las paredes durante el asedio de Rodas con una lanza en la mano para defenderlos. Trayendo con ella San Miguel Arcángel y un ejército celestial. Ella, la patrona de la soberana y militar orden de los hospitalarios, se había convertido al enemigo antes obstinada, que se retiró en el trastorno de perder la mayor parte de su ejército. Gracias a Nuestra Señora de la Victoria, la espada que todo lo conquista de Mehmed II había destrozado sobre las paredes de Rodas. Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, el último remanente del Sacro Imperio Romano, cayó ante el sultán Mehmed II en el año 1453. Constantinopla se convirtió en la nueva sede del Imperio Otomano. Pierde Aubusson el gran maestro de los hospitalarios, los caballeros de San Juan, que vivieron en la isla de Rodas, incansables oponentes del Islam, juraron hacer todo lo posible para luchar contra ellos. Hostigaron las rutas de navegación otomanas y ayudaron en los ataques contra el Imperio Otomano. En el año 1479, de Aubusson se negó a rendir homenaje a Mehmed a cambio de la paz. Continuaba acosando a las rutas marítimas del sultán mientras esperaba el asedio de Rodas que sabía que pronto vendría. El gran maestro tenía solo unos pocos cientos de caballeros y unos 2,000 nativos para defenderlos. Mehmed tenía enormes cañones y basiliscos, más de 70,000 hombres en su ejército, y estaba decidido a eliminar la morada de los hijos de Satanás, al referirse a los caballeros católicos de Rodas. El sitio de Rodas comenzó con un tremendo bombardeo en la torre de San Nicolás. El gran maestro Pierre de Aubusson preguntó, ¿qué es más sagrado que defender la fe? ¿Qué es más feliz que luchar por Cristo? Eventualmente se hicieron brechas en las paredes, y finalmente, la torre de Italia comenzó a desmoronarse y los Basibasouks y los genízaros se lanzaron a la brecha, colocando el estandarte del Islam sobre la torre. El gran maestro se precipitó hacia la brecha de pie, insensible a las heridas que recibió de los fanáticos guerreros musulmanes. Luchando con cuchillas rotas y hachas melladas, los caballeros de San Juan continuaron sosteniendo la brecha, eliminando a quien se les acercara, hasta que un enorme janízari se levantó y lanzó una lanza directamente al gran maestro. La punta afilada de acero perforó la coraza de Aubusson, pinchando su pulmón. Los caballeros luchaban para sacar su cuerpo de la refriega. De Aubusson, herido de muerte, no podía hacer nada más. El sitio de Rodas pareció perderse cuando los caballeros de Aubusson lucharon para llevarlo a un lugar seguro. Miles de janisarios se apresuraron a entrar en la brecha sin nadie que los detuviera. En este punto los caballeros sabían que haría falta un milagro para evitar que Rodas fuera invadido. Un milagro es lo que obtuvieron. De repente apareció en el cielo una refulgente cruz de oro, a cuyo lado se alzaba una hermosa mujer vestida con prendas de un blanco deslumbrante, con una lanza en la mano y un escudo en el brazo, acompañada por un hombre vestido con piel de cabra y seguido por una banda de guerreros celestiales armados con espadas de fuego.
Fueron las gloriosas figuras de San Juan Bautista, el patrón de la Orden de San Juan, San Miguel Arcángel blandiendo su espada desenfundada, y la Reina del Cielo, la bendita, la misma Virgen María, vestida en el campo de batalla. Los turcos se volvieron a la vista y corrieron en un vuelo de pánico. Miles cayeron mientras huían, cortaron y persiguieron las brechas de los caballeros de Rodas y sus aliados celestiales. Perseguieron todo el camino de regreso a su campamento a los musulmanes derrotados. El asedio de Rodas había terminado, y el gran maestro de Aubusson más tarde se recuperó de sus heridas. Había perdido a 231 de sus caballeros, pero eso no era nada comparado con los miles y miles de guerreros musulmanes que yacían muertos en sus costas. Fue en el año de nuestro Señor 1480 que los caballeros de Rodas obtuvieron esta señal de victoria sobre los turcos, con la ayuda de la Santísima Virgen, a quien los caballeros consideraron siempre como Nuestra Señora de la Victoria. Renovaron su dedicación a ella que había aparecido en las paredes durante el asedio de Rodas con una lanza en la mano para defenderlos, trayendo con ella a San Miguel el Arcángel y un ejército celestial. Ella, la patrona de la soberana y orden militar de hospitalarios, había convertido al enemigo anteriormente obstinado, que se retiró en desorden para perder la mayor parte de su ejército. Gracias a Nuestra Señora de la Victoria, la espada conquistadora de Mehmed II se había roto en las paredes de Rodas. El sitio de Rodas de 1480 fue un evento militar llevado a cabo sobre la isla de Rodas por parte de la Armada Otomana que tenía como finalidad arrebatar el control de la isla, situada frente a la costa de la actual Turquía de manos de los caballeros de Rodas, una de las órdenes militares nacidas en las cruzadas. Después de la pérdida de San Juan de Acre en 1291, los caballeros hospitalarios se conformaron quedándose unos años en Chipre y conquistando la isla de Rodas al Imperio Bizantino entre 1307 y 1311. La orden creó una poderosa armada, conservando con ella una serie de guarniciones en las islas del Dodecaneso. Mientras tanto, el Imperio Otomano se iba expandiendo, y la presencia de los hospitalarios en Asia Menor era considerada una amenaza por parte del sultán otomano. Los primeros intentos de conquista por parte de los otomanos, en 1440 y 1444, no tuvieron éxito. Tras la caída de Constantinopla, no obstante, los otomanos se hallaban con más capacidad para realizar operaciones militares en el Mediterráneo. En 1470, la isla de Tilos fue evacuada en previsión de un posible ataque turco, y en 1475 se produjo la retirada de la isla de Halki. Tras firmar la paz con la señoría de Venecia en 1479, su principal rival en el este del Mediterráneo, los turcos aprovecharon para redirigir sus fuerzas contra otros enemigos de la zona, como los caballeros de Rodas, que venían reforzando sus defensas desde 1478. El 23 de mayo de 1480 una flota de 160 barcos apareció frente a Rodas, bajo el mando de Jedik Ahmed Bajá. Los defensores se hallaban bajo el mando de Pierre de Aubusson, en su cargo de gran maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén. Los turcos se dedicaron a realizar un cañoneo de la fortaleza, y el 9 de junio lanzaron un ataque con infantería, que fue rechazado por los asediados, que se dedicaron a construir una segunda línea de defensa interior en previsión de que la primera fuera rebasada. El 27 de julio, los otomanos lanzaron un nuevo ataque, esta vez, contra la Torre de Italia, consiguiendo 500 jenízaros penetrar en la ciudad, pero tras 3 horas de combate y padecer numerosas bajas, se retiraron. Tras este rechazo, los caballeros acometieron una salida de la plaza, llegando a penetrar en el campamento turco y provocando la retirada de estos. El 17 de agosto, la flota turca desistió del asedio de Rodas.